Buenos días. ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Si no tenemos el placer de conocernos, mi nombre es Jorge Cota y soy parte del equipo de Watermark en español y me hace mucha ilusión estar aquí con ustedes el día de hoy compartiendo. Cuando entró, recibió un bosquejito. A mí me gusta tomar muchas notas, así que si lo tiene, ahí están los versículos que estaremos leyendo el día de hoy y también anotando los puntos importantes. Así que hoy vamos a continuar con la serie sobre la vida de David. Pero en lugar de continuar con la narración de su historia, me gustaría que viéramos un salmo que escribió David. Como puede ver, la conexión entre primera y segunda de Samuel y los salmos davídicos es única, ya que vemos la historia de la vida de David y asimismo vemos una imagen de su diario, de sus oraciones y de su corazón a Dios. Yo no sé si usted sabía esto, pero David es el autor de aproximadamente la mitad del libro de los Salmos. Y los Salmos nos muestran lo que realmente hay en el corazón de David mientras huye por su vida. Y cómo se conecta con Dios a través de oraciones sinceras y muy significativas. David era un poeta y también era un compositor. Y tenía una profunda devoción por el Señor. Ahora bien, el Salmo 23 es quizás, ¿cuántos lo conocen? El Salmo 23. El Salmo 23 es quizás el más comentado, recitado y orado a través de los siglos. Es un pasaje hermoso que expresa de una manera poética la ternura y el consuelo de Dios. Lo que es bien impresionante es que este salmo no fue escrito en la azotea de un palacio. Tampoco fue escrito en un complejo turístico en Israel. Fue escrito en medio del desierto por un hombre que huía por su vida. Y su nombre era David. El rey David había soportado 4 años de una campaña de difamación y persecución liderado por su propio hijo Absalón. Y su hijo había amasado un ejército y había expulsado a David, a su padre, de su palacio, y ahora lo perseguía para matarlo. David era un hombre que había perdido su reino, su reputación, su fortuna, su familia. Lo había perdido completamente todo. David se encontraba con su espíritu machacado. Se sentía humillado y desesperado, pero no desilusionado. Y es por eso que desde el pozo más hondo de la desesperación pudo sentarse a escribir estas palabras. Salmos 23:1. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Ahora bien, considerando el contexto histórico, estas son palabras maravillosas para un hombre que teme por su vida, traicionado por su propio hijo. Mira lo que dice el versículo 4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. David, mis hermanos, literalmente está escribiendo desde el pozo más oscuro. Está en el valle de la muerte. Y después dijo, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. David literalmente estaba rodeado de sus enemigos. Era un fugitivo, odiado, exiliado, rechazado y ridiculizado. Y a pesar de todo esto, concluyó con lo siguiente. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. De manera que cuando consideramos el contexto histórico, este salmo es maravilloso para un hombre que teme por su vida. Ahora bien, David de joven había sido un pastor de ovejas y durante el momento más difícil de su vida, desde el pozo más hondo de la desesperación, David reflexionó sobre su experiencia como pastor y David encontró un gran consuelo al ver a Dios como su pastor personal. Y es bien interesante señalar que quizás David por primera vez en su vida se sintió más como una oveja que como un rey. De hecho, David sabía 3 características sobre las ovejas. La primera, escríbala. Las ovejas
son sociales. Las ovejas son sociales. Las ovejas son criaturas sociales. Les encanta andar en grupo. No les gusta estar solas. Ni les va bien cuando se aíslan. Cuando una oveja se encuentra sola, es presa fácil y corre el riesgo de ser devorada. Y David, mis hermanos, se sentía como una oveja, se sentía muy solo y como tal se sentía como si estuviera en la sombra del valle de la muerte, literalmente sobreviviendo. La segunda cuestión sobre las ovejas, anótalo, es que las ovejas son egoístas. Las ovejas son egoístas. Aunque son sociales, hay una constante rivalidad y competencia y tensión entre ellas. Si se pelean entre sí por estatus, se pelean entre sí por autoafirmación, hasta que establecen quién está a cargo. Y tienden a presionarse unas a otras. Y sabe, la mayoría de nosotros somos así, ¿sí o no? Tendemos a presionarnos unos a otros, tendemos a compararnos, tendemos a competir. La tercera cuestión sobre las ovejas, anótelo, es que las ovejas son torpes. Las ovejas son bien torpes. Sin lugar a duda, las ovejas se encuentran entre los animales más tarados del planeta. ¿Sabía usted que si se alejan del rebaño, no encontrarán el camino de regreso a casa porque no tienen sentido de dirección? Si la oveja líder se va por un precipicio, el resto del rebaño la seguirá. Digo, ¿qué tan tarado es eso? Si una oveja, por querer rascarse la espalda, cae sobre su espalda, ahí se puede quedar atrapada, boca arriba y morir ahí. Porque es demasiado torpe que no sabe cómo darse la vuelta y ponerse de pie. Y muy parecidas a las personas que caen en un mal hábito que terminará matándolos. ¿Sabe cuál es la definición de locura? La locura es hacer las mismas cosas de la misma manera, esperando diferentes resultados. ¿Y qué tan torpe es eso? Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros conocemos a personas así? Pasan de un fracaso a otro, de una decepción a otra, de una frustración a otra, pero haciendo todo de la misma manera. Es que así soy yo y no voy a cambiar. De manera que cuando David se comparó con una oveja, se sentía bastante afligido, abrumado, acongojado. Ahora bien, no solamente David se comparó con una oveja, sino que se comparó con una oveja sin pastor. Ahora bien, compararse con una oveja ya era malo, pero una oveja sin pastor no duraba mucho tiempo en este mundo. Y en una ocasión Mateo dijo lo siguiente sobre Jesús, en Mateo 9:36, mire lo que dijo. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. De manera que David estaba diciendo que a menos que su pastor interviniera, él estaba acabado. Y el hecho, mis hermanos, es que todos, usted y yo, fuimos o somos ovejas sin pastor. Y escuche bien, aparte de la sustentadora gracia de Dios, nuestro pastor, todos somos terminales. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos aprender sobre el Salmo 23? El Salmo 23 es un comentario sobre lo que el pastor puede hacer por nosotros. Así que hoy me gustaría que viéramos 8 palabras, y todas empiezan con P, que describen la vida de aquel cuyo pastor es el Señor. La primera palabra importante, anótela, es personal. Escríbalo, personal. Lo primero que debemos saber con seguridad es que Él es mi pastor. Ahí empezó David. Salmos 23:1, mira lo que dice, el Señor es mi pastor. Ahora bien, quizás piense que la palabra más importante de esta oración sería Señor o pastor, pero no, la palabra más significativa es mi, es personal. No dice el Señor es el pastor, no dice el Señor es un pastor, dice es mi pastor. Y hay una gran diferencia entre un y mi. Como puede ver, Dios ama a todos, pero no es el pastor de todos. Realmente depende de ti y depende de mí hacerlo personal. Y siempre es nuestra decisión. Dios está listo y dispuesto, pero no es exigente.
De manera que para experimentar las promesas del Salmo 23, tu pastor necesita ser el Señor. De hecho, la Biblia identifica específicamente a Jesús como ese pastor. Anote lo siguiente: Jesús es el pastor supremo. Jesús es el pastor supremo. Primera de Pedro 5:4. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Como el pastor supremo, Jesús es superior a cualquier otro pastor. Jesús, escríbalo, es el gran pastor. Jesús es el gran pastor. Hebreos 13, 20 al 21. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten. Y como el gran pastor, Jesús es más poderoso que cualquier otro pastor. Anota lo siguiente: Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Juan 10:10, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y como el buen pastor, Jesús nunca conspirará contra ti. Sus intenciones siempre son buenas. Y anota lo siguiente: Jesús es el pastor de tu alma. Jesús es el pastor de tu alma. Primera de Pedro 2:25. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Y como el pastor de tu alma, Jesús puede satisfacer tu alma y llenarte de contentamiento. Y sabe, no sé usted, pero ese tipo de pastor es el que yo necesito. Un pastor que cuidará de mí, un pastor que me empoderará, un pastor que cree en mí. Entonces la pregunta es: ¿quién es tu pastor personal? ¿Cómo puedo estar seguro de que el Señor Jesús es mi pastor? Juan 10:27. Mire lo que dice: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. La clave en estos versículos, subráyelo, es: ellas me siguen. Eso, mis hermanos, es lo que significa decir el Señor es mi pastor. Significa que si usted está siguiendo a Jesús, entonces Él es su pastor. De manera que para poder experimentar la vida descrita en el Salmo 23, necesitamos seguir a Jesús, nuestro pastor. Y para seguirlo necesitamos conocerlo de primera mano, por experiencia personal, no a través de ritos o a través de una religión, sino por medio de una relación personal. Ahora bien, quizás alguien diga: sí, pero ¿por qué Jesús es el único que puede darme vida eterna? ¿Por qué otra persona no puede salvarme? Bueno, debemos recordar que Dios es santo, Dios es justo y Dios es inmutable. De tal manera que Dios aborrece nuestro pecado. Dios no puede ver nuestro pecado con agrado y debe castigarlo. Alguien dirá: bueno, y si es Dios, ¿por qué no simplemente nos perdona a todos y ya? Bueno, Dios no puede elegir simplemente perdonarnos y ya, porque la paga del pecado es la muerte. Dios tiene que castigar nuestro pecado, porque Él es justo, así como nosotros castigamos lo malo y lo injusto. Pero Dios no puede morir a sí mismo para expiar el pecado. De manera que Dios logra esto por medio de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, asumiendo una naturaleza humana, viviendo una vida sin pecado y pagando nuestra pena por el pecado en la cruz. Y en teología esto se llama una sustitución penal, satisfacción vicaria. Significa que Dios toma mi culpabilidad, mi pecado. Otra persona no me puede salvar, porque al que yo he ofendido con mi pecado es a Jesús, a Dios encarnado. La persona ofendida es la única que te puede perdonar. De manera que Jesús es el único que puede perdonarnos y por consiguiente otorgar salvación y vida eterna. Usted no puede ganarse el cielo o salvarse a sí mismo al hacer buenas obras para pagar por las malas. Si usted cree que puede hacer buenas obras para pagar por las malas,
Esto se llama un acto supererogatorio. Es creer que usted puede hacer obras buenas que superan lo que se requiere, acumular mérito y así pagar por sus malas obras. Y eso, mis hermanos, es absurdo. ¿Por qué? Porque en un modelo de justicia por obras, uno realizaría una buena obra, como por ejemplo ayudarle a una ancianita a cruzar la calle, y luego regresaría con su esposa exigiéndole que le perdone por serle infiel, ya que se ganó el perdón haciendo la buena obra con la ancianita. Ninguna persona en su sano juicio intentaría ese método con su cónyuge. Es absurdo. Permítame darle otro ejemplo. Supongamos que usted, por andar a las carreras, se pasa un semáforo en rojo. Lo detiene un policía, lo multa, se presenta ante el juez y el juez le pregunta, ¿cómo se declara? Y usted le dice, inocente. Y el juez le dice, ¿inocente? ¿Te pasaste el semáforo en rojo? Y usted le responde, sí, me lo pasé en rojo porque andaba bien a las carreras. No comprende, dice el juez, admites que te pasaste el semáforo en rojo, pero no te consideras culpable. Así es, su señoría. Como puede ver usted, antes de pasarme el semáforo en rojo, me pasé 6 semáforos en verde, así que no me debe castigar. Pero ve lo absurdo e incoherente que es esto. De manera que la verdadera salvación involucra 2 cosas: el perdón y la reconciliación. Yo necesito que Dios me perdone. Yo necesito que Él tome mi culpa. Y para eso, ¿qué necesito hacer? Arrepentirme y confesar. Y entonces tengo comunión con Dios. Y el resultado es que soy una nueva criatura. Y llegamos a ser sus hijos. Y somos adoptados a su familia. No por nada de lo que yo he hecho, sino por lo que Dios ha hecho por mí. Como puede ver, el único escenario que tiene sentido es que Dios encarnado, Jesucristo, cargue con nuestro pecado como sustituto y requiera arrepentimiento y fe en Él por parte del pecador, o sea, yo. Y Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y como evidencia de que conocemos a Jesús, es que escuchamos su voz. Y sabe, mucha gente dice ser seguidora de Cristo, pero nunca lo escuchan. Escuchar no es solamente oír, es hacer. Entonces, si lo piensa bien, ¿por qué vivir de otra manera? Si Jesús, el buen pastor, está dispuesto a dar su vida por nosotros, si nos da vida eterna y no permitirá que nadie nos la arrebate, ¿por qué no seguirlo? Y sabe, cuando fallamos en seguir al pastor, podemos cometer serios errores. Cuando fallamos en seguir al pastor, a menudo experimentamos un dolor innecesario. Y es por eso que Jesús necesita ser su pastor. Entonces, la primera palabra, ¿qué es? Personal. La segunda, anótela, práctico. La segunda parte del versículo 1 dice, tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. Recuerde dónde se encontraba David cuando escribió este salmo. No estaba sentado en la terraza de su palacio contemplando su reinado. No se acaba de comer un ribeye en charola de plata. Estaba trepado en una roca en medio del desierto de Judea. Había perdido su reino, su riqueza, su familia, su fortuna. Y sin embargo escribía, tengo todo lo que necesito. Y sabe, a menudo me he dado cuenta que nosotros los seres humanos confundimos necesidades con codicias, ¿sí o no? Mis hermanos, cuando el Señor es tu pastor, Él te va a dar claridad sobre lo que realmente necesitas. Y sabe, eso se traduce muchas veces a una satisfacción muy práctica. Anote la otra P, la paz. La paz, Salmos 23:2. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. ¿Sabe? Los verdes prados y los arroyos tranquilos eran esenciales para el bienestar de las ovejas. Era un retrato de serenidad. Y cuando las ovejas tienen sed, se inquietan y empiezan a buscar agua, pero son muy malas para encontrarla. Al menos no para encontrar agua buena. Las ovejas, de hecho, beberán cualquier tipo de agua, inclusive agua contaminada. Y el agua contaminada las infesta,
las enferma, las infesta de parásitos y enfermedades. De hecho, morirán bebiendo agua contaminada porque son demasiado tontas para darse cuenta. Y sabe, algo muy parecido nos pasa a nosotros cuando perdemos la paz. Tendemos a inquietarnos y empezamos a buscar la paz en todos los lugares equivocados. Y la mayoría de esos lugares nos roban la serenidad y también nos enferman. Como puede ver, cuando el Señor es nuestro pastor, hay un sentido de paz, aun cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte. Entonces, personal, práctico, paz. La cuarta P, anótela, poderoso. Poderoso. Salmos 23:3. Él renueva mis fuerzas. ¿Alguna vez has estado estancado? ¿Alguna vez has sentido que por mucho que lo intente, no puede progresar o salir adelante? ¿Alguna vez has estado hasta el límite que ya no da más? ¿Alguna vez has estado en un punto en el que estaba tan agotado por las circunstancias que solo quería huir o escapar o desaparecer? ¿Alguna vez lo han sorprendido con la guardia abajo? Y sabe, todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado ahí. Y cuando estemos en ese momento, el Señor renovará nuestras fuerzas. El enfoque en este versículo es la resiliencia, la renovación de la fuerza. Y Dios, mis hermanos, quiere fortalecernos para que podamos levantarnos cuando nos derriban. Y el Señor, como nuestro pastor, no nos exime de los problemas de la vida y de los golpes de otras ovejas, pero sí significa que tenemos a alguien que nos recoge, que nos sacude el polvo y nos anima a seguir. Entonces, personal, práctico, paz, poderoso. Y la otra P, anótela, preciso. La segunda parte del versículo 3 dice: me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Abraza la hermosura de esa frase. Dice, me guía. Piénselo, ¿qué tan valioso es eso? No dice que me guía. No dice que me empuja o que me avienta. Dice, me guía. Y una de las principales diferencias entre las ovejas y el ganado vacuno es cómo son guiados. Al ganado se le empuja, a las ovejas no, a las ovejas se les guía. Y Dios, mis hermanos, es un guía lleno de gracia. No es un Dios exigente e irracional que lanza relámpagos. Y mis hermanos, escuchen bien el día de hoy. Tu vida no es un accidente o un experimento divino. Dios te entretejió desde el vientre de tu madre con precisión y cuidado. Y tiene un plan para ti. Él te conoce, Él conoce tu nombre, Él conoce cuántos pelos tienes en la cabeza o solías tener en la cabeza. Y Dios no está esperando que la riegues para castigarte. Él nos guía, dice, por caminos correctos. Y Él nunca te llevará a donde su gracia no pueda mantenerte. Eso significa que cuando el Señor es nuestro pastor, anótelo, Él será nuestro protector. Salmo 23:4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. El contexto de esta afirmación es el miedo y afrontar situaciones aterradoras. Ahora bien, es interesante señalar el cambio en tono aquí. Subraye la palabra tú, porque hasta ahora las afirmaciones de David han sido en tercera persona del singular. Me deja descansar, me conduce, me renueva, me guía. Pero ahora esto se vuelve muy, pero muy personal. Dice, tú estás a mi lado. David, mis hermanos, no está hablando acerca del pastor de su alma. David ahora está hablando con el pastor de su alma. Y esto probablemente se debe a que literalmente está escribiendo estas palabras desde el valle más oscuro, desde el valle de la muerte. Y el enfoque aquí son las incertidumbres de la vida y los momentos aterradores. Y sabe, se siente horrible estar ahí, ¿sí o no? Se siente horrible no saber qué va a pasar. Y sabe, mi esposa y yo hemos estado ahí. Como familia extendida hemos estado ahí. Se siente horrible cuando tu esposa tiene un aborto involuntario y sales de la clínica con las manos vacías. Se siente horrible saber que tu hermano menor anda vagabundando por las calles
perdido y sin dirección. No sabes cuándo va a regresar a casa. Se siente horrible cuando tu cuñado es diagnosticado con cáncer y está en cuidados intensivos, preguntándote si sobrevivirá esa noche. Y eso, mis hermanos, son los valles más oscuros. Y muchos de ustedes han estado ahí o se encuentran ahí. Y escucha bien el día de hoy. El hecho de que el Señor sea tu pastor no significa que no pasarás por los valles más oscuros. Escucha bien. Significa que nunca estarás solo. La realidad de las cosas es que todos pasamos por los valles de sombra, decepciones, dilemas, desilusiones, dificultades y tarde o temprano la muerte. Juan 16:33, mira lo que dice. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. La segunda parte del versículo 4 dice: tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Y aquí el contexto es el consuelo en los tiempos de conflicto y confrontación. No es la comodidad de las cosas materiales, es la comodidad en el sentido de tranquilidad personal porque alguien te cubre las espaldas. David dijo que esa tranquilidad proviene de la vara y el cayado del pastor. Y sabe, la vara y el cayado son dos instrumentos diferentes. De hecho, los pastores del Medio Oriente llevaban tanto una vara como un cayado. La vara era un símbolo de fuerza. Básicamente era un palo que podría lanzarse con asombrosa precisión, velocidad, y estaba tallado en una madera pesada para adaptarse a la mano del pastor. Y para los pastores la vara representaba fuerza, la vara representaba poder, la vara representaba autoridad. Y el objetivo principal de la vara era para proteger a las ovejas del rebaño. Y se utilizaba para ahuyentar a los depredadores. La vara nunca era utilizada para golpear a las ovejas. Pero si te metías con las ovejas, el pastor te agarraba a varazos. De manera que la vara era un arma de defensa. El cayado, por otro lado, era un símbolo de apoyo. Era un bastón grueso, generalmente de madera, y con el extremo superior curvo, que se utilizaba principalmente para guiar a las ovejas, no para golpearlas. Y el pastor se recostaba suavemente contra el costado de la oveja y aplicaba la menor presión necesaria para guiarla. Y a veces el pastor caminaba con el cayado apoyado en el lomo de su oveja favorita para mantenerse en contacto con ella y que las ovejas pudieran sentir la presencia del pastor. Entonces, personal, práctico, paz, poderoso, preciso, protector y positivo. Anótalo, positivo. Salmo 23:5, mire lo que dice. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Y dado el contexto en el que David escribió este salmo, ¿qué tan positivo es esto? A pesar del conflicto, a pesar de la crisis, David se mantuvo positivo. ¿Por qué? Porque conocía a su pastor. Como puede ver, las ovejas tienen varios enemigos. De hecho, están en la parte inferior de la cadena alimenticia. Y en las tierras altas de Israel crecían plantas venenosas. Y estas plantas podían enfermar a las ovejas y matarlas. Sin embargo, los buenos pastores visitaban los pastos antes de traer al rebaño para asegurarse que la tierra estuviera libre de malas hierbas y venenosas. De hecho, el principal enemigo de las ovejas eran los animales salvajes. Entonces, mientras un pastor exploraba las tierras de pastoreo, buscaba señales de animales salvajes. Y los pumas eran especialmente peligrosos para un rebaño, porque los pumas son bien astutos. Entraban de noche, mataban a varias ovejas, y las ovejas eran tan torpes que ni siquiera hacían ruido cuando las estaban matando. Por eso necesitaban a un pastor que las protegiera. Y el punto es que incluso cuando abundan los enemigos, podrían disfrutar de un festín. Y cuando se prepara una mesa de banquete en territorio enemigo, eso les daba gran confianza. Dice, me honras ungiendo mi cabeza con aceite.
Esto significa darle un trato especial a alguien. Así que usted es un huésped muy especial para Dios. ¿Sabe? Hay una gran diferencia entre ser un invitado y ser un huésped muy especial o un invitado de honor. David dijo, mi copa está rebosando. Una copa rebosante significaba que la hospitalidad de su anfitrión era desmedida. No se limitaba, había más de lo que uno pudiera comer o beber. ¿Alguna vez ha estado en un hotel donde lo han hecho sentir así? Perdón por la inmodestia, pero he sido dichoso y he tenido la oportunidad de experimentar este tipo de hospitalidad. Y sabe, uno se siente bienvenido, uno se siente querido, uno se siente honrado, uno se siente apapachado. Y ese, mis hermanos, es el estilo de Dios, una extraordinaria generosidad. También me han hecho sentir lo opuesto, ¿verdad? Para ser francos, me han echado como perro sarnoso, pero esa es otra historia. Salmos 84:11, mire lo que dice. Señor y Dios nuestro, tú nos das calor y protección, nos das honor y gloria. Tu bondad no tiene medida para los que siempre hacen lo bueno. Y mis hermanos, anótelo muy bien el día de hoy. Dios no es un tacaño. Dios no nos hace humillarnos ante Él suplicándole su bendición. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios generoso. Su bondad no tiene medida. Las únicas cosas que no nos da son aquellas que no serían buenas para nosotros. Y por último, anótelo, permanente. Una de las cuestiones más difíciles de hacer cuando estamos en el pozo más hondo de la desesperación es mantener la mente despejada. Porque cuando la vida se torna fea, tendemos a reaccionar en vez de actuar. Y eso no siempre es malo, pero a veces lo que realmente necesitamos es ver el panorama grande. Y a veces necesitamos claridad. Y de eso se trata el versículo 6. Mira lo que dice. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. ¿Y qué tal ese tipo de claridad? Comprendan ustedes, mis hermanos, el día de hoy, que lo fundamental no es lo que los demás piensan de ti o sienten acerca de ti. Lo que más le importa a tu alma es lo que Dios piensa y siente sobre ti. Y según el Salmo 23:6, ¿qué es lo que Él siente? Un amor inagotable. ¿Y cómo actúa? Con bondad. ¿Y por cuánto tiempo? Todos los días de tu vida y un poquito más. Y mis hermanos, escuche bien. Nunca tenemos que cuestionar los sentimientos o las intenciones de Dios hacia nosotros, ni ahora, ni mañana, ni el próximo mes, ni el próximo año, ni siquiera en la eternidad. Dice, tu amor, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán. La palabra seguir significa ir en busca de alguien, en una persecución implacable. Y le digo esto porque quiero que comprenda que Dios no toma una actitud de indiferencia hacia usted. Dios está totalmente comprometido en una inagotable búsqueda de amor hacia ti. Y el amor de Dios es un amor desinteresado y sumergido en acción. Es un amor que no se cansa. Es un amor que no se rinde. Es un amor que sigue insistiendo, que sigue persiguiéndote. Es un amor que va en una búsqueda incesante de ti. Inclusive cuando nos descarriamos. Lucas 15:4-7, mire lo que dice. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría. ¿Con qué? ¿Con qué? Con alegría. No enojado, no frustrado, no decepcionado, no a regañadientes. No, con alegría en sus hombros, y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. Y de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron.
Y saben, la época de Jesús, 100 ovejas, era un rebaño considerable, porque señalaba el valor de una persona. Y el pastor dejaba las 99 en un lugar seguro, pero la prioridad del pastor era encontrar a esa oveja extraviada. Un verdadero pastor de ovejas jamás diría: oh, bueno, que se pierda, todavía me quedan 99. Y cuando esa oveja era encontrada, escuche bien, era tiempo de celebrar. Como puede ver, hay un clima de fiesta en el cielo cuando la incesante búsqueda de Dios da como resultado que una oveja descarriada regrese a casa. Y sabes, quizás te encuentras ahí hoy, descarriado, alejado de Dios, con la necesidad de volver al pastor. Quizás hoy te encuentras apartado de Dios, pensando: ¿cómo rayos le puedo dar la cara después de lo que he hecho? Quizás has estado huyendo y escondiéndote del único que quiere lo mejor para ti. Hoy quiero decirte que el buen pastor te ama tanto, que está ansioso de que regreses al rebaño. No importa lo que hayas hecho, no importa qué tan lejos te hayas desviado, no importa qué tan sucio te sientas o qué tan oscura haya llegado a ser tu vida. El buen pastor está anhelando que regreses a casa. Como puedes ver, en cuanto al buen pastor se refiere, no tienes que justificarte. Solo es cuestión de que abras tu corazón y pidas perdón, porque Él siempre está con sus brazos abiertos a ti, ofreciéndote su bondad y su amor inagotable. Y una vez que comprendas y aceptes esto, te dará claridad. Vivirás en la casa de Él por siempre. Y Padre, inclinamos nuestro rostro el día de hoy y te damos gracias, Señor, por preservar este salmo tan maravilloso, el Salmo 23. Y lo que David experimentó, cuando lo ponemos en el contexto histórico, es realmente un alivio para nosotros. Porque la realidad de las cosas es que la vida no siempre es fácil o segura. Y mi Dios, te pido por todos los que estamos aquí en este cuarto hoy, que podamos experimentar las promesas de este salmo al escuchar tu voz, al seguirte a ti como nuestro pastor. En Cristo Jesús. Amén.